Buenos días, maestra. Buen día. Buen día. Nos quedamos en que íbamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este ejemplo. Sí, tenemos esa función de transferencia GDS y debemos de trazar su diagrama de Bode. Entonces lo que vamos a hacer es trazar las asíntotas y ya que tengamos las asíntotas, pues nos podemos guiar para ver cómo sería de manera aproximada el diagrama de Bode. ¿Sí? Entonces, lo primero o lo que se recomienda hacer, aunque solo sea un polinomio de segundo orden, es factorizar. Si nos es posible factorizar sin que nos salgan por los complejos conjugados, te recomienda hacerlo. ¿Sí? Si tenemos un polinomio de segundo orden, podemos hacer el trazado de las asíntotas. ¿Se acuerdan? Tenemos una forma de hacerlo, pero cuando es de segundo orden hay que calcular los puntos de corrección. ¿Sí? Entonces, si lo dejamos como segundo orden, nos va a requerir un poco de más trabajo porque tenemos que calcular esas correcciones. Entonces, sería más fácil si son de primer orden. Si son de primer orden, ya sabemos de manera muy cercana a la real cómo trazar esas asíntotas, entonces ahí sería mucho más rápido. De todos modos, si los quieren dejar en segundo orden, se puede hacer, pero tomando en cuenta que pues va a significar más trabajo porque tenemos que calcular las correcciones. ¿Sí? Entonces, lo más recomendable, mientras no nos queden por ahí algunas raíces medias raras, ¿sí? Es factorizar. ¿Sí? Mientras no nos queden complejos conjugados, pues podemos factorizar. Entonces, lo primero pues sería factorizarlo. ¿Cómo nos queda factorizado ese denominador? Es de tercer orden, pero si se fijan, todos los términos tienen S. ¿No? Entonces, para empezar, podríamos factorizar una S, ¿cierto? Sí, así es. Y después, ¿qué nos queda? Nos quedan S cuadrada más 7S más 12. ¿Lo podemos factorizar? Sí. Sí, ¿no? De que de S más 4 y S más 3 por S más 4. S más 3, S más 4. Ok, nos da S cuadrada, 4S más 3S son las 7S, 4 por 3, 12. ¿Sí? Nos queda factorizado así. ¿Sí? Entonces, ahora podemos verlo, tenemos un 0 y tenemos
3 polos. ¿Sí? Entonces, vamos a trazar asíntotas para cada uno de ellos, de estos puntos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a recordar cómo son las asíntotas para este tipo de puntos. Primero, para el 0. Para el 0, que nada más tenemos uno. ¿Se acuerdan cómo era el comportamiento de las asíntotas? ¿O qué forma tenían? No de manera exacta, ¿no? De manera general, para cualquier 0, dijimos que era una curva creciente, ¿no? Empezaba la de magnitud, empezaba en una magnitud en 0, ¿sí? Y después tenía un comportamiento creciente. De manera general, esa era su forma, ¿no? Y aquí era la frecuencia de corte. Y empezaba en 0 y tenía un crecimiento de 20 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitamos es encontrar o conocer esa frecuencia de corte. ¿Sí? Esa es la de la magnitud. La de la fase, igual, tenía una forma creciente. ¿Sí? Comenzaba igual en 0, subía hasta 90 y luego se quedaba en 90. ¿Sí? Esto era 0 grados y 90 grados. Esa es la forma general. Entonces, lo que necesitamos es nuevamente conocer la frecuencia de corte, y en la frecuencia de corte, ¿sí? Que es este punto, va a tener 45 grados. Entonces, lo demás era cambios por década. Una década adelante 90, una década atrás 0 grados. ¿Sí? Entonces, así son de manera general para cualquier 0. ¿Sí? O para ceros de ese tipo, S más teta. Y luego tenemos polos. Tenemos un polo en 0 y polos simples. Esto es recordando lo que ya habíamos visto, ¿eh? Para el polo en 0, ¿se acuerdan cómo era el comportamiento? Decreciente. Era en la magnitud, ¿verdad? En la magnitud tenemos simplemente una línea diagonal. ¿Sí? Y lo único que necesitamos es ubicar un punto, ¿sí? Que es en una frecuencia omega igual a 1, vale 0 decibeles, y eso es una frecuencia omega igual a 1. Y a partir de ahí, los cambios eran de 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces, esto tenía una pendiente de menos 20 decibeles por década. Y la fase, ¿se acuerdan cómo era la fase? Era una línea recta en menos 90, ¿no, maestra? 90 grados.
fase era simplemente 90 grados negativos. ¿Sí? Para cualquier frecuencia. ¿Sí? Y tenemos el otro tipo de puntos, son los polos simples, el de S+3 y el de S+4. ¿Sí? ¿Puedo borrar el de los ceros? Sí, maestra. Ok. Entonces, los otros puntos que tenemos son los ceros simples, el de S+3, perdón, polos, los polos simples, S+3 y el de S+4. ¿Sí? Entonces, para este tipo de polos, dijimos que eran gráficas decrecientes. ¿Sí? Entonces, para la magnitud, comenzaba en 0 decibeles, y luego comenzaba a decrecer. El decrecimiento que íbamos a ver era de 20 decibeles por cada década. Y necesitábamos esta frecuencia de corte, que era el punto donde iba a comenzar a decrecer la gráfica. Y para la fase, también decíamos, comenzaba en 0 grados, decrecía hasta -90 y se quedaba en ese valor. Esto es -90 grados. ¿Sí? Y aquí ubicamos la frecuencia de corte en -45 grados. ¿Sí? Entonces, esta era la frecuencia de corte. Y es todo lo que necesitamos saber, ¿no? Entonces, recordemos que estas gráficas, pues, tan sencillas, son asíntotas muy sencillas, donde lo único que necesitamos es conocer la frecuencia de corte y eso es todo. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos estos datos, ahora sí podemos comenzar a trazar las asíntotas. Entonces, estos son los comportamientos generales. Dijimos que la condición para comenzar todas las asíntotas de magnitud en 0 era calcular un nivel de decibeles que le conocíamos como nivel de directa, que iba a incluir la ganancia de toda la función de transferencia. ¿Sí? Entonces, ese cálculo siempre lo vamos a hacer, ¿sí? Siempre para poder comenzar todas nuestras asíntotas en 0, que es lo más sencillo. A la hora de estar graficando, es mucho más sencillo que estar calculando el valor exacto en el que debe de comenzar. ¿Sí? Entonces, lo primero va a ser lo que conocemos como el nivel de directa ¿sí? O la magnitud para omega igual a 0. ¿Sí? Como sea que la quieran conocer o llamar. Esto va a ser una asíntota solamente en la gráfica de magnitud. ¿Sí? Entonces, la fórmula para calcular esto, dijimos que era 20
logaritmo del límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia g de S. ¿Sí? Esta función g de S, lo que vamos a hacer, bueno, la vamos a cambiar un poco. Si es que tiene polos o ceros ubicados en 0, los vamos a quitar y solamente vamos a considerar los otros. ¿Sí? Porque si nos quedan algún polo 0 en 0, como es un límite evaluado en 0, pues si lo sustituimos directamente, pues se puede hacer alguna indeterminación, ¿sí? O se puede hacer 0, o tendríamos que utilizar algún método para calcular el límite, ¿no? Como estarlo derivando. Entonces, para evitarnos todo eso, vamos a quitar polos y ceros ubicados en 0. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con el numerador, queda igual 24 por S más 1, y en el denominador vamos a quitar el polo que está en 0. ¿Sí? Entonces nos va a quedar un S más 3 por S más 4. ¿Cuánto nos queda al evaluar ese límite? ¿Cómo? 24 sobre 12, ¿no? Ok. Sí, como no tenemos ninguna indeterminación ni nada en la función a la hora de sacar el límite, pues podemos simplemente sustituir, ¿no? S igual a 0 y lo que nos queda es 24 sobre 12. ¿Sí? ¿Qué valor tiene 20 logaritmo de 24 sobre 12? O 20 logaritmo de 2. 6.02, creo, maestro. Pues tenemos 6.02 decibeles para el nivel de directa. Maestra, y ahí no se pone ese que está factorizada, que está sola. Para este cálculo no vamos a considerar ni polos ni ceros que se encuentren ubicados en 0. Sí, ¿Sí? porque no nos quita todos. ¿Por qué qué, perdón? Porque quería cero y pues nos quería cero. Ay, no te escucho bien. ¿Alguien que entienda a su compañero? Bueno, sí, ya. Solo eso. Bueno, no, se corta un poco, pero sí, cuando hacemos este cálculo, no se van a considerar ni polos ni ceros que se encuentren ubicados en 0. Entonces, si tenemos alguna S factorizada en el numerador o alguna S factorizada en el denominador, las vamos a quitar. Simplemente las quitamos y no las consideramos en el cálculo. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la magnitud de toda la función, ¿sí? O el nivel de directa.
ya sabemos cómo se comportan todas las otras asíntotas, entonces podemos pasar directamente a hacer el trazado del diagrama, ¿sí? Entonces, no sé si hayan impreso alguna hoja o si la tengan en su computadora y lo vayan a hacer con Paint o con algún otro programa. ¿Sí la tienen lista? Sí, maestra. Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar a trazar las asíntotas. Entonces ya tenemos el nivel de directa. Primero vamos a trazar todo lo de magnitud y después nos pasamos a trazar todas las asíntotas de la fase, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la gráfica de magnitud. Entonces, lo primero, pues pongan una escala, ¿sí? a su hoja. No sé, no creo que pasen, por ejemplo, de 40 o 60 decibeles, ¿no? Dependiendo de cuántas décadas tengan en su hoja, pues vean que vamos a estar creciendo, al menos en este ejemplo, 20 decibeles por cada década, ¿sí? Entonces, si tienen poquitas décadas, pues no van a llegar a avanzar mucho, ni positivos ni negativos, ¿no? Entonces, para acomodar la escala. Sí, en mi caso, como bueno, nada más tenemos aquí en esta hoja 4 décadas, entonces no vamos a subir más allá de 60 decibeles o de bajar de 60 decibeles, ¿no? O al menos no mucho más. Entonces, con que hagamos esa escala está bien. ¿Sí? Entonces, ubicamos los 0 decibeles. ¿Sí? Y ubicamos o ponemos donde serían 20, 40, 60. ¿Sí? Entonces yo lo voy a poner 20 decibeles, 40 decibeles, 60 decibeles. Entonces, la primera que vamos a trazar es la que ya se calculó, que era el nivel de directa, y eran 6.02, ¿no? Entonces, yo la voy a trazar así a mano. Y más o menos estaría por aquí. ¿Sí? Entonces, este sería el nivel de directa, que es 6.02. Después nos vamos a trazar el 0. El 0 está en ese más 1. Entonces tenemos que ubicar la frecuencia de corte
la frecuencia de corte es el valor de los ceros o de los polos, y en este caso va a ser 1. Entonces, nos falta poner en la frecuencia cuáles serían las frecuencias que tenemos. Entonces, yo aquí voy a poner voy a poner 10 a la 0, sí, que sería el 1. Esta sería 10 a la 1, 10 a la 2, aquí tendríamos, o empezaría 10 a la 3. Y acá sería 10 a la menos 1. ¿Sí? Entonces todas nuestras frecuencias de corte, se fijan, el 0 está en 1, los polos están en 3 y en 4. Entonces todos se van a ubicar entre el 10 a la 0 y 10 a la 1. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ubicamos la frecuencia de corte. Para el 0 es 1, que es donde puse el 10 a la 0. Y vamos a tener 0 decibeles hasta esa frecuencia. ¿Sí? Entonces van a ser 0 decibeles hasta la frecuencia de corte, que es 1. ¿Sí? Después de la frecuencia de corte, ¿qué comportamiento dijimos que tenía el 0? ¿Cómo se comportaba el 0? Con un crecimiento de 20 decibeles. Ok, entonces, a partir de este punto de la frecuencia de corte, que es 1, comenzamos a crecer con 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces debo de llegar a este punto, que son 20 decibeles una década adelante. ¿Sí? En 10 a la 1, 20. Otros 20 decibeles para la siguiente década, que es 10 a la 2. Debería de llegar a los 40. Y una década más adelante debería llegar hasta los 60. ¿Sí? Entonces, esa es la asíntota. ¿Sí? Entonces, esa es una línea no tan recta, pero tiene un crecimiento de 20 decibeles por cada década. Entonces, esta corresponde al 0, S más 1. ¿Sí? Entonces, lo que cuidamos, ¿sí?, es la frecuencia en la cual va a comenzar a crecer. Para este caso habíamos dicho que era la frecuencia 1, que era la frecuencia de corte. ¿Sí? Entonces ya está la del 0, está el nivel de directa. Vamos a ir ahora con los polos. ¿Sí? Entonces primero el polo que se encuentra ubicado en 0. Como dijimos que era la asíntota de magnitud para un polo que está en 0. ¿Qué debemos de ubicar? ¿Cómo se llama? Nos ubicamos en 0 y en 10 a la 0. Ok.
Y luego, ¿qué comportamiento va a tener? Es decreciente de 20 decibeles por cada década. Okay, entonces nos ubicamos en la frecuencia 10 a la 0, ¿sí? Que es 1, y aquí va a tener un valor de 0 decibeles. ¿Sí? Entonces, el comportamiento es decreciente y va a estar decreciendo 20 decibeles por cada década. Entonces, si estamos en 1 con 0 decibeles, en 10, que es 10 a la 1, debe de llegar a menos 20. ¿Sí? Y luego en 10 a la 2, que es otra década adelante, debe de llegar a menos 40, debe de bajar otros 20 decibeles. ¿Sí? Y en 10 a la 3, 20 decibeles menos, llega a menos 60. ¿Sí? Y también podemos trazar hacia atrás, ¿no? Si está cayendo con esa pendiente, o si seguimos la línea que estaríamos trazando uniendo esos puntos, una década atrás, en 10 a la menos 1, pues tendría 20 decibeles. ¿Sí? Entonces, esta es la asíntota para 1 sobre S. Ahora vamos con los otros ceros, los otros polos, perdón. Primero con el de, ¿era S más 3? Sí, ¿verdad? Había quedado S más 3 y S más 4. Sí. Ok. Entonces, ¿qué comportamiento tienen ese tipo de polos? Polos simples, que no están ubicados en 0. Son decrecientes y ¿cómo se llama? Su frecuencia de corte es en La frecuencia de corte es el valor del polo. sí. ¿Sí? Entonces, si vamos a trazar el de S más 3 o 1 sobre S más 3, la frecuencia de corte sería la ubicación del polo, que sería 3. ¿Sí? Pues la frecuencia de corte es 3. Entonces, 10 a la 0 es 1, una línea adelante es 2 y una línea adelante es 3. ¿Sí? Aquí tendríamos el 3. ¿Sí? Esa es la frecuencia de corte. Entonces, tiene un comportamiento decreciente con 20 decibeles por década a partir de esta frecuencia. ¿Sí? Entonces, hasta 3 va a valer 0. ¿Sí? Y después de esa frecuencia va a decrecer 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces, una década adelante sería 30. 10 a la 1 son 10, la siguiente línea es 20, la siguiente línea es 30. Entonces, esa década adelante debe de llegar hasta menos 20. ¿Sí? Una década adelante, que sería 300, debe de bajar otros 20 decibeles. ¿Sí? Entonces, 10 a la 2, después son 200 y después son 300. ¿Sí? Y ahí debe de llegar hasta menos 40, otros 20 decibeles abajo.
Sí, entonces ya con esos 3 puntos ya nos damos cuenta de qué pendiente debe de tener. ¿Sí? Entonces, vale 0 hasta la frecuencia de corte o la frecuencia que nos marca la localización del polo. ¿Sí? Vale 0 hasta 3. Y después va a caer 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces, esa sería la asíntota de magnitud para 1 sobre S más 3. ¿Sí? Y nos falta la de 1 sobre S más 4. ¿Sí? El comportamiento es muy similar. Nos ubicamos en la frecuencia de corte. La frecuencia de corte nuevamente es la ubicación del polo. ¿Sí? Entonces es 4. 4 estaría aquí. ¿Sí? Y va a valer 0 hasta esa frecuencia. Hasta esa frecuencia va a valer 0. Una década adelante va a bajar 20 decibeles. ¿Sí? Nuevamente es el mismo comportamiento decreciente. Entonces aquí en 40 debe de llegar a menos 20 decibeles. ¿Sí? Y en 400 debe de llegar a menos 40. Pues nuevamente vale 0 hasta la frecuencia de corte, que es 4. Y a partir de 4 va a ir decreciendo 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces, esa asíntota es para 1 sobre S más 4. Entonces, ahí ya tenemos todas las asíntotas. ¿Hay dudas con el trazado de las asíntotas? ¿No nos falta ninguna? ¿No nos falta ningún elemento? No, creo que no. ¿No? Ok. Entonces, ahora ya que tenemos las asíntotas, lo que nos falta es sumarlas. ¿Sí? Sumarlas para encontrar una asíntota general para toda la función g de s. ¿Sí? Entonces tenemos que sumar todo eso que tenemos ahí. Entonces, habíamos dicho que lo más recomendable es ir haciendo esta suma por partes. ¿Sí?
ir viendo en dónde tenemos cambios en la pendiente de alguna asíntota y hasta ahí analizar cómo nos quedaría la suma. Después volvemos a buscar otro punto de cambio de pendiente y en esa parte de la frecuencia analizamos otra vez la suma. Entonces lo vamos a ir haciendo por partes o por segmentos, buscando los puntos donde tengamos cambios en la pendiente. Entonces veamos desde 10 a la menos 1, todas las asíntotas, bueno, ya tienen alguna pendiente, ¿sí? Continúan. ¿Y dónde está el primer cambio? Donde alguna de las asíntotas cambia su pendiente o cambia su comportamiento. ¿Dónde veríamos el primer punto de cambio? En 10 a la 0. En 10 a la 0, ¿no? Cuando comienza a crecer la asíntota de S más 1. ¿Sí? Entonces, hasta de 10 a la menos 1 a 10 a la 0, todas las asíntotas mantienen un comportamiento. Entonces, solamente hay que sumarla. Entonces, la ventaja es que empiezan en 0 la mayoría. La de C más 4, 1 sobre S y 1 sobre C más 3 comienzan en 0. Entonces, todas valen 0. ¿Sí? Entonces, la única que tenemos con caída de 20 decibeles es la de, perdón, había mencionado que se mantenía en 0 la de 1 sobre S, pero esa no. La de 1 sobre S tiene una caída de 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces, es la única pendiente que tendríamos o con la que tendríamos cuidado, ¿no? De dibujar esa pendiente con menos 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Pero si se fijan, lo único que tenemos que sumarle es el nivel de directa. Son las únicas dos que tenemos. Las otras valen 0. ¿Sí? Entonces tenemos el nivel de directa de 6.02 y la pendiente que tiene una caída de 20 decibeles por década. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues solamente subir esa parte, ese segmento, ¿sí? Con caída de 20 decibeles por década, 6 decibeles arriba, para sumarle esos 6.02. Entonces, en lugar de comenzar en 20, esta comenzaría en 26. ¿Sí? Nuevamente, no es necesario que lo hagamos tan exacto, ¿sí? Pero que sí tratemos de reflejar los cambios que hicimos. ¿Sí? Y como justamente es una década de 10 a la menos 1 a 10 a la 0, pues entonces tendríamos que terminar en 6, ¿no? Para que tenga una caída de 20. Sí, tendríamos que terminar en este punto. Entonces, lo único que estamos haciendo es subiendo ese segmento de la asíntota 6 decibeles arriba para sumarle ese nivel de directa. ¿Sí? Entonces, de 10 a la menos 1 a 10 a la 0, nuestra asíntota final es esa línea que tracé ahorita. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos tomando en cuenta el nivel de directa. Ya más adelante ya no es necesario que estemos sumando esos 6.02, ¿no? Porque con esto que hicimos ahorita, pues ya lo tomamos en cuenta, ya subimos nuestra asíntota esos 6 decibeles. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, lo único que vamos a ver son las pendientes que tienen las asíntotas. Entonces, vamos a estar trazando de acuerdo a esas pendientes. ¿Sí? Ya nos podemos olvidar de ese 6.02 porque ya se tomó en cuenta para recorrer la asíntota hacia arriba. ¿Sí? Entonces, de 10 a la 0, ¿hasta dónde verificamos ahora? ¿Dónde tenemos otro cambio de pendiente? En 3. En 3.
Pues en 3 o hasta 3, dice la 0 hasta 3, la de 1 sobre s más 4 y la de 1 sobre s más 3 se mantienen en 0. Entonces, ¿qué tenemos? La de s más 1, que es creciente 20 decibeles por década, y la de 1 sobre s, que es decreciente 20 decibeles por década. Entonces, si la sumamos, ¿qué nos queda? Si sumamos esas pendientes. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿O va otra vez? A ver, otra vez, maestra, por favor. Ok. Pues, el segmento que estamos analizando es de aquí a 3. ¿Sí? Entonces tenemos asíntotas que valen 0, que siguen valiendo 0. Ese es 1 sobre s más 4, es la que está como en lilita. Y 1 sobre s más 3. Como siguen valiendo 0, no las vamos a tomar en cuenta, no nos están aportando nada. ¿Cuáles cambian? Tenemos una que es con un comportamiento creciente, 20 decibeles por década, S más 1, ¿sí? Y tenemos otra que está decreciendo, también 20 decibeles por década, que es la de 1 sobre S. Tenemos creciendo la azul, ¿sí? Y decreciendo la verde. Si la sumamos, ¿cuánto nos queda? ¿Qué pendiente nos quedaría? Una línea recta en 0, esas dos. Nos quedaría en 0, ¿verdad? Se cancelaría porque una lleva, las dos tienen la misma tasa de cambio, 20 decibeles por década, pero una es positiva y la otra es negativa. Entonces, al sumarla, se cancelan, ¿no? O se hacen 0. ¿Sí? Entonces, en realidad, aquí nos queda que no hay cambio, ¿sí? No está cambiando, no estamos teniendo ninguna aportación en esa parte. ¿Sí? Porque las pendientes se cancelaron. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, nos quedó ahí una pendiente igual a 0. ¿Sí? Se cancelaron y nos queda una pendiente igual a 0. Ahora, ¿qué frecuencias analizamos o qué rango de frecuencias analizamos? Pues sigue de 3 a 4, ¿no, maestra? De 3 a 4, ¿verdad? En 4 comienza a decrecer la otra. Entonces, ahora solamente vamos a ver las pendientes que tenemos en este rango de frecuencias, de 3 a 4. ¿Sí? Entonces, nuevamente tenemos la azul, ¿sí? Con un crecimiento de 20 decibeles por década. Y tenemos esta verde con un decrecimiento de 20 decibeles por década. Si las sumamos esas dos asíntotas o esas dos pendientes, nos vuelve a quedar una pendiente 0, ¿de acuerdo? Sí. Okay. Entonces, ¿cuál tenemos? ¿Cuál nos queda? Si ya dijimos que la azul la cancelamos con la verde, igual que hace rato, ¿cuál nos quedaría? La de 1 sobre S más 3 a 20, bueno, menos 20 decibeles por década. Menos 20. Porque la otra, la de 1 sobre S más 4, vale 0, ¿cierto?
Sí. Ok, entonces, de 3 a 4, lo único que nos va a quedar al hacer la suma es la de 1 sobre S más 3 con una pendiente de menos 20 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, lo que trataríamos de dibujar aquí sería un pequeño segmento de esa pendiente. ¿Sí? Entonces, como es una parte muy pequeña, a lo mejor no se alcanza a apreciar muy bien, pero debe de llevar esa pendiente. Si ustedes lo están haciendo en algún programa, lo que pueden hacer es, no sé, trazar una década completa y llevar esa parte ahí a ese punto, o, bueno, trazarla desde ahí toda la década completa y luego borrarle, ¿no? Hasta la frecuencia 4. Y si lo están haciendo a mano, así como yo, pues nada más le calculamos o le tratamos de calcular más o menos. ¿Sí? Si lo están haciendo en algún programa, pues es más sencillo. Trazan la década completa y le borran las frecuencias que no quieran. Ahora, ¿qué punto analizamos? Pues el siguiente de 4 a infinito, o no sé. Ya sería todo el resto, ¿verdad? Ya no tenemos cambios. Ujú. Ok. Entonces, ahora vamos desde 4 en adelante. ¿Sí? Entonces, de 4 en adelante, nuevamente, las podemos seguir considerando estas. ¿Sí? Tenemos esta pendiente positiva con 20 decibeles y tenemos esta otra, ¿sí? Que es negativa con 20 decibeles. ¿Sí? Entonces, desde un inicio podemos cancelarlas, ¿no? Se nos hace una pendiente 0. ¿Sí? Sí, maestro. Ok, entonces nos quedan las otras dos. 1 sobre S más 4 y 1 sobre S más 3. ¿Sí? Ambas tienen un decrecimiento de 20 decibeles por cada década, las dos. Entonces, si las sumamos, ¿qué nos da como resultado? ¿Qué pendiente nos da como resultado? Uno de menos 40. Una de menos 40. ¿Sí? Entonces, a partir de la frecuencia 4, nos va a quedar una pendiente, ¿sí? O una recta con una pendiente de menos 40 decibeles por cada década. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Ok. Y entonces, podemos trazar desde ahí, que es 4, ese punto. Podemos irnos hasta 40 y trazar una asíntota que llegue hasta los menos 40 y algo. La verdad es que como aquí lo estamos haciendo aproximado, nada más vamos a tratar de seguir un poco la escala, ¿no? Las dimensiones que llevamos. Pues deberíamos de llegar hasta ahí. Desde 4 hasta 40. Es una década y bajar 40 decibeles. Nuevamente, si lo están haciendo con algún programa, pueden irse a cualquier otro punto, dibujar una línea recorriendo una década que baje 40 decibeles y copiarla o moverla para que inicie donde dijimos. ¿Sí? Para que les quede mejor.
Si no, entonces lo hacemos de manera aproximada, así como lo tracé ahorita. ¿Sí? Y más o menos nos debe de quedar eso. Sí, más o menos se comprendió. ¿Sí me expliqué? Pues esta es la asíntota para todo GDS. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Sí está fácil? Sí, sí, está fácil. Conste, ¿eh? Entonces, ahora vamos a hacer la de la fase. ¿Sí? Esta fue la de la magnitud. Ahora vamos a hacer la de la fase. Con esta, ¿no hay dudas? No, ninguna. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos esta. Ahora hacemos para la fase. Entonces, para la fase, pues tendríamos igual una asíntota para cada punto. Entonces, nada más tendríamos 4, ¿no? Aquí tenemos una más por el nivel de directa. Entonces, voy a borrar todo esto. ¿Ya lo puedo borrar? La escala para la frecuencia o los valores de frecuencia que pusimos, así lo podemos dejar. Y lo que vamos a cambiar es el otro eje. ¿Sí? Entonces tenemos, pues no sé, que podamos llegar a lo mejor hasta 180, menos 180 o 90 y otros 45 más, hasta 135 y menos 135 sería suficiente. ¿Sí? Entonces, ubiquen los 0 grados. Y aquí yo voy a decir que son 45, 90, entonces llegaría hasta 135. Y negativos también, menos 45. Menos 90 y menos 135. ¿Sí? Entonces, comenzamos con la asíntota del 0. ¿Sí? El 0 es S más 1. ¿Qué comportamiento tiene la asíntota para S más 1? La asíntota de la fase. Empieza en 0, empieza en 45 grados la frecuencia de corte. Ok. Y de ahí
hacia la izquierda va a 0 y hacia la derecha va a 90 grados. Ok. Entonces, nos ubicamos en la frecuencia de corte, es S más 1 de la frecuencia de corte es 1, es el 10 a la 0, ¿sí? Y ahí va a tener un valor de 45 grados. ¿Sí? Que es ese punto. Entonces, en la frecuencia de corte, 45 grados. Entonces, desde su compañero hacia la izquierda va a llegar a 0. ¿Sí? Va a llegar a 0 una década atrás. Exactamente. Entonces, si estamos en 1, 10 a la 0, una década atrás es 10 a la menos 1, y ahí es cuando va a llegar a 0 y se va a quedar en 0. Una década adelante, si estamos en 1, en 10 a la 0, una década adelante es 10 a la 1 y va a llegar a 90 y se va a quedar en ese valor. ¿Sí? Entonces, la asíntota nos quedaría más o menos así. ¿Sí? Y cuando llega a 90 ya se queda en ese valor de 90. Entonces, esta es la asíntota de la fase para S más 1. ¿Sí? Entonces, el punto que hay que ubicar es la frecuencia de corte con 45. Los demás movimientos se hacen una década atrás, una década adelante. ¿Sí? Como es un 0, es creciente. Después vamos con el polo en 0. ¿Qué comportamiento tenía un polo en 0? ¿Se acuerdan? Es una línea recta en menos 90. ¿Sí? Una línea recta en menos 90. ¿Sí? Entonces tenemos un valor constante de menos 90 grados para el polo en 0. ¿Sí? Y después tenemos los otros polos, S más 3 y S más 4. Para S más 3, y para S más 4, ¿qué comportamiento tenemos? Decreciente, después de 0 va a menos 90. Ok. Y igual, ¿no? En las frecuencias de corte, pero ahora ¿cuánto va a valer? La frecuencia de corte 3 y 4 igual. Y va a valer menos 45, ¿cierto? Ah, sí. Uh-huh. Ok. Entonces vamos a hacer la de S más 3 primero. Entonces ubicamos la frecuencia. 10 a la 0 es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3. Entonces, en la frecuencia 3 debemos de tener un valor de menos 45. ¿Sí? Una década adelante, que sería 30, 10 a la 1 son 10, 20, 30.
va a llegar a menos 90 y se va a quedar en ese valor de menos 90. ¿Sí? Y una década atrás, que sería 0.3, 10 a la menos 1 es 0.1, después es 0.2 y después tenemos 0.3. Una década atrás va a llegar a 0 y se va a quedar en 0. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 puntos con las frecuencias y su valor en grados, ¿no? 0, menos 45 y menos 90. Entonces, trazamos la asíntota. Entonces, vale 0 hasta una década atrás de la frecuencia de corte. Después, a la frecuencia de corte debe de valer menos 45. Una década adelante, menos 90. Y se va a quedar en ese valor de menos 90. Esta es la de 1 sobre S más 3. Para el polo en S más 4 es el mismo comportamiento. ¿Sí? Son polos, entonces tienen polos simples, entonces tienen el mismo comportamiento, deben de tener el mismo comportamiento. Nuevamente nos ubicamos en la frecuencia de corte, ahora será 4, la ubicación del polo, ahí debe de valer menos 45 grados. Una década adelante, que son 40, llega a menos 90 y se queda en ese valor. Una década atrás, que es 0.4, aquí vale 0. ¿Sí? Entonces el comportamiento nos dice que vale 0. Llega una década atrás de la frecuencia de corte y a partir de ahí decrece 45 decibeles por cada década hasta llegar a menos 90. Y se queda en menos 90. Y ese es para 1 sobre S más 4. ¿Sí? Entonces lo que debemos de tener cuidado, lo que nos debemos de fijar son en las frecuencias de corte. ¿Sí? ¿No hay duda con el trazado de las asíntotas? No. Okay. Pues, No. muy bien. Entonces, lo que nos falta hacer es la suma de las asíntotas. Entonces, nuevamente, lo podemos hacer segmento a segmento, donde veamos que tenemos cambios en las pendientes. ¿Sí? Para únicamente ir sumando pendientes, no sumando puntos o valores en específico, ¿no? Solamente vamos sumando pendientes. ¿Sí? Lo pueden hacer de otra forma, pueden decir, yo lo voy a ir revisando, no sé, cada cambio de frecuencia y ahí sumo cuánto tengo en cada una de las asíntotas, pero es más complicado, ¿no? Y va a ser, pues tendríamos que calcular algunos valores, ¿sí? O si lo hacemos de manera aproximada, pues podemos tener un poquito de más errores. Entonces es mejor así, por segmento donde veamos cambios de pendientes. De esta manera solo sumamos pendientes. ¿Sí? Entonces comenzamos desde 10 a la menos 1 hasta el siguiente cambio, ¿sí? Donde tenemos un cambio de pendiente.
hasta 3. Hasta 0.3, ¿no? Que es donde empieza a decrecer, la que está en naranja. Sí. ¿Sí? Desde 10 a la menos 1 hasta 0.3. ¿Sí? De aquí es donde está el primer cambio de pendiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pendientes tenemos? La roja y la naranja son 0. ¿Sí? Son pendientes 0 y están en 0 grados. Que es la de 1 sobre S más 3, 1 sobre S más 4. Entonces, de las dos que nos quedan, ¿qué hacemos? Pues la verde no tiene pendiente, ¿o sí, maestra? Entonces nada más quedaría No una tiene de pendiente. 25. Ok, la azul, ¿verdad? Con una pendiente de 45 decibeles por década. Pero lo que sí debemos de hacer es, la otra sí es una pendiente 0, pero es como un nivel de directa, ¿no? Se fijan, es un valor constante. Entonces, se lo vamos a sumar a este primer trazo que vamos a hacer, ¿sí? Y ya después ya no la tomamos en cuenta. ¿Sí? O sea, la pendiente que tenemos sí es de 45 decibeles por década, pero la vamos a recorrer. En lugar de comenzar en 0, la vamos a comenzar en menos 90. ¿Sí? Por ese nivel o esa fase constante de menos 90 grados. ¿Sí? Entonces la vamos a recorrer, la vamos a empezar la asíntota en menos 90 y vamos a tener solamente esa pendiente de 45 decibeles por década. Entonces nuevamente, como es solamente una parte de la década, pues tratar de hacerlo con la misma forma y pendiente que la de arriba. Si lo están haciendo con algún programa, pues trazan la década completa y luego le borran la parte que no les sirve. Bien. Si no, con hacerlo lo más aproximado, lo más parecido a la de arriba que se pueda es suficiente, ¿no? Entonces, más o menos es esa asíntota. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, como ya tomamos en cuenta al inicio de la gráfica o de la asíntota final el nivel constante de menos 90, ya solamente lo podemos tomar como una pendiente 0, ¿sí? O como una pendiente de 0. Entonces, ya no lo vamos a tomar en cuenta esos menos 90, ya no se lo vamos a estar sumando porque todo lo vamos a graficar a partir de el trazo anterior, ¿no? Entonces, ya está. Ahora, ¿de dónde a dónde vemos los cambios de pendiente? De 0.3 a 0.4. ¿Sí? De 0.3 a 0.4. Entonces, con pendiente igual a 0, está la de 1 sobre S y está la de 1 sobre S más 4, la roja. Entonces, las únicas con una pendiente diferente de 0 es la naranja y la azul. ¿Qué pendiente tiene el azul? De 45. Positivo, ¿verdad? ¿Y la naranja? De menos 45. De menos 45. Entonces, si la sumamos, Queda una de 0, ¿no? queda de 0. ¿Sí? Se cancelan. Entonces, de 0.3 a 0.4 nos queda una pendiente de 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿de dónde a dónde sumamos pendientes?
Es de 0.4 a 10. De 0.4 a 10. ¿Sí? Ahora vamos desde aquí hasta 10. Ok, entonces tenemos esta, que es con más 45 grados por década. Ahora ya tenemos las dos, la roja y la naranja, ¿sí? Ambas con menos 45 grados por década. ¿Sí? ¿Tenemos algo más que debamos tomar en cuenta? No. ¿Sí? Entonces, si las sumamos, ¿qué pendiente nos queda? De menos 45. Y nos queda una de menos 45. Entonces, la recta que debemos de trazar desde 0.4 hasta 10 debe de llevar una pendiente de menos 45, ¿sí? Una caída de 45 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si lo están haciendo en algún programa, pues tracen toda la línea y la acomodan, borran lo que no les sirva. ¿No? Si lo están haciendo como yo, pues nos vamos desde el 0.4, una década adelante es 4, ¿sí? Ahí debemos de tener una caída de 45. Entonces, lo vamos a hacer de manera aproximada, ¿no? Porque ya vimos lo que subimos, lo que estamos arriba de menos 90. Entonces, lo que nos falta para llegar a menos 45 es lo que debemos de bajar acá. Entonces, más o menos sería este punto. Para que sea una caída de 45. Y pues a partir de ahí los seguimos hasta donde se pueda. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos dimos cuenta, o bueno, es que lo hicieron con más arriba. Bueno, a mí ya no me cabe lo que sigue, ¿no? De si siguen bajando o no, ya no me cabe en la gráfica. Si ustedes la subieron o la hicieron un poquito con más grados, entonces la continúan abajo, ¿sí? Pero entonces, hasta 10 más o menos así queda. Y nuevamente, no tiene que ser tan exacta, pero sí que nos indique qué comportamiento tiene. ¿Sí? Entonces, ya llegamos a 10. Desde 10, ahora hasta dónde debemos de verificar. Hasta el 30. Hasta el 30. ¿Sí? Entonces, de 10 a 30, desde aquí hasta aquí, la azul ya vale 0, ¿no? Entonces, esta ya no la estamos sumando. Esa pendiente ya vale 0. Nos queda la roja y la naranja. Entonces, ¿qué pendiente debería de llevar? La resultante o la suma. ¿Qué pendiente tendríamos? De menos 90. De menos 90, que es la suma de esas dos, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos hacer aquí, si tienen el espacio bien, es seguir bajando ahora con una pendiente de menos 90. Entonces, nuevamente lo trazan aparte, ¿sí? Una línea que tenga esa pendiente de década a década, y luego le borran la parte que no les sirva. ¿Sí? Entonces, lo voy a dibujar aproximado porque ya no tengo la escala, ¿sí? Pero lo voy a dibujar para que me alcance a dibujar lo demás, ¿sí? Entonces, traten de dibujarlo ustedes un poquito mejor. Esa debería de llevar una pendiente
de menos 90, aunque aquí en mi gráfico pareciera que lleva la misma pendiente que la anterior. Entonces, si la pueden dibujar un poquito mejor a lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y luego el siguiente punto o el siguiente segmento que debemos de revisar es de 30 a 40, ¿cierto? En 40 tenemos otro cambio. De 30 a 40, entre estas frecuencias, ¿qué pendientes siguen aportando? ¿Qué pendientes son diferentes de 0? Pues la de S más 4 nada más. La de 1 sobre S más 4. Entonces, solamente tendríamos una pendiente de menos 45, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, de 30 a 40, deberíamos de dibujar una pequeña porción de una recta que tenga esa pendiente de menos 45. Y nuevamente, disculpen mi gráfico, pero ya no me alcanzó la gráfica. Y luego, ¿qué tenemos? A partir de ese 40. A partir de ahí ya todo es 0, ¿no, maestra? Todo es 0. Entonces, a partir de aquí tenemos una pendiente de 0. Y que sería una línea horizontal. Entonces, los puntos de inicio y de fin de nuestra gráfica, eso sí los podemos calcular de manera un poquito más exacta, ¿no? Al inicio de nuestra gráfica, pues vemos qué valores tenemos en todas las asíntotas. Todas, aquí en la gráfica en específico todas comienzan en 0, excepto la verde, menos 90. Entonces, en menos 90 debe de comenzar mi asíntota final. Y terminan, por ejemplo, esta termina en 90. ¿Sí? ¿Cuál más tenemos? Todas las demás terminan en menos 90. ¿Sí? Todas estas terminan en menos 90. Y son 3. ¿Sí? Entonces, la suma, ¿cuánto me debería de dar? Menos 180. Menos 180. Entonces, esta gráfica que hicimos ahorita, o la suma de las asíntotas, debe de llegar a menos 180. ¿Sí? En el dibujo que ustedes hicieron, ¿sí llega a menos 180? Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ¿qué les Bueno, quedó? fue muy, muy aproximado, pero sí, más o menos sí llegó ahí. ¿Sí? Ok. Sí, o sea, puede ser ligero el cambio porque como nada más estábamos trazando algunas partes o íbamos de poco a poco en las frecuencias, pues sí, no queda muy exacto. Pero debe de ser un valor muy cercano a menos 180. Entonces, podemos verificarlo así, ver el inicio y ver el final de nuestra gráfica y podemos darnos cuenta a qué valor de grados deberíamos de haber llegado, ¿no? Al final de nuestro trazo. Y de esa manera pues nos damos cuenta si sí nos quedó bien, nos quedó más o menos bien.
Si no tiene nada que ver con eso, pues entonces algo por ahí trazamos mal. ¿Sí? ¿Hay dudas con el trazado de la gráfica de fase? No, maestra. No. ¿No? Ok, en general con el trazado de bode, ¿hay dudas? No, maestra. No, ninguna maestra. Ok, entonces ya podemos pasar al siguiente tema, pues. Bueno, no hicimos a mano un ejemplo de segundo orden. ¿Quieren hacer un ejemplo de segundo orden con los puntos de corrección? Sí, maestra. Muy bien, entonces la siguiente clase hacemos un ejemplo de esos y ya después pasamos al siguiente tema, ¿sale? Pues nada más antes de que nos vayamos, cuando ya ven que los ejemplos están un poquito largos y no tiene mucho caso comenzarlo ahorita. Bien, entonces lo comenzamos la siguiente clase, lo hacemos el ejemplo la siguiente clase. Sí, pues antes de irnos, dejen paso listas, si gustan, se pueden ir desconectando conforme vaya nombrándolos. Maestra, algunos alumnos no tienen luz. ¿No? Ya volvió ahora sí. Pero no tuvimos en toda la clase. Ay. ¿Quiénes son los que no tuvieron luz? Yo no tuve. Bueno, en todo el centro se fue. No sé también si nos pueda pasar la clase. Ok, sí, está bien. Entonces, subo el video al Classroom, ¿sale? Sí, muchas gracias. ¿Las demás clases no las ha subido? Se me hace que no me acuerdo. A ver, déjame ver. No, la clase pasada no la subí. Al ratito la subo, ¿sí? Si no me escriben un mensajito para acordarme, ¿sale? Sí, maestra, está bien. Muy bien, entonces voy pasando lista, les digo, si quieren se pueden ir desconectando y pues ya nos veríamos el próximo jueves, ¿sí? Yaneli. Diego Velázquez. Presente. Presente, maestra. Gerardo Vanegas. Alan Valencia. Presente. Guadalupe Silva. Presente. Uriel Adolfo. Presente, maestra. Enrique Salazar. Eric Salazar. Presente. Perdón, es presente. Enrique, ok. No Eric. enseña el micrófono. Eric no está. Ulises Ruiz. Presente. Paloma Rocha. Presente. Loreta. Jessica Guadalupe. Presente. Genaro Reyes. Presente. Ángel Pérez. Presente. Jesús Antonio. Presente. Jesús Martínez. Presente. Ana. Presente, maestra.
Ok. Francisco Márquez. Presente. Gerardo Luna. Presente, maestra. Javier López. Presente, maestra. Carla Loera. Presente. Anaí Isaís. Presente. Humberto Hernández. Presente. Ricardo Heredia. Presente. José Guerrero. ¿No? Elías Guerrero. Presente, maestra. Leonardo González. Presente, maestra. Presente. Marco Gómez. Presente. Jorge Luis. Presente. Bernardo Esparza. Presente. Eduardo Cervantes. Uriel Castro. Uriel. Miguel Cardona. Presente. Eduardo Campos. José Vladimir. Presente. Marco Barrón. Presente. ¿Sí falta? Naro Vanegas, no te había puesto asistencia porque no contestaste. ¿Y quién me dijo que? Yo también, maestra, no sé si alcanzó a escuchar. Sí, sí tienes asistencia, Yaneli. Maestra, yo es que ahorita Gracias, maestra. no podía hablar. Sí, ya te puse asistencia, Loreta. Ok, gracias. Ok. Entonces, Mario, déjame te agrego a la lista. Pero ya estás en Classroom, ¿verdad? Sí, ya. Sí, nada más que apenas el jueves de la semana pasada cargué la materia. Ok, muy bien. Entonces, te agrego aquí a la lista. Muy Vale, bien. gracias. Por nada. Entonces, nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Nos vemos, maestra. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego, maestra. Adiós.